nos pide la autorización para grabar, por favor. Sí, ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso de gestión del patrimonio literario que ofrece el programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy contamos con dos invitados que trabajan directamente los temas de valoración y gestión patrimonial en una institución tan prestigiosa como es el Instituto Caro y Cuervo. Así que nos complace saludar a Juan Darío Restrepo y también a César Mackenzie Trujillo. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, rápidamente voy a hacer como un resumen de sus hojas de vida con unas trayectorias pues muy interesantes. Juan Darío Restrepo Figueroa, como lo decía acá detrás de micrófonos, es egresado de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, comunicador social organizacional. Tiene una maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Estética y Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es experto en concepción, desarrollo e implementación de exposiciones de arte e historia en museos. Esa es su especialidad. Y se presenta como una persona capaz de crear, gestionar e implementar y evaluar proyectos culturales, exposiciones y productos museológicos, ese es como el énfasis, concebidos como proyectos comunicativos. Entonces, ahí hay como un vínculo importante que respondan a las expectativas de los visitantes y donde se pueda trabajar toda su experticia en investigación. César Mackenzie Trujillo, por su parte, es escritor, editor, periodista cultural, docente y gestor cultural. También es profesional en estudios literarios de la Universidad Pontificia Javeriana, es magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, investigador y curador de etnografía, arte e historia en el área de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo. Y pues es uno de los encargados de hacer que las colecciones del Instituto Caro y Cuervo ocupen ese lugar significativo entre los públicos. Por eso, pues, es un honor también que nos acompañen en este curso de gestión del patrimonio literario. Entonces, ya sin más preámbulos, muy bienvenidos nuevamente, y quisiera que iniciaran con su presentación contando su experiencia profesional al interior del Instituto Caro y Cuervo, pero a la vez tratando de responder a partir de su experiencia cómo conciben la gestión patrimonial al interior de un museo y en el caso de César, la gestión del patrimonio literario. Adelante. Claudita, discúlpame, antes de darles paso, Janet, yo quiero manifestar mi profundo agradecimiento especialmente a Juan Darío, porque fue mi estudiante, no vamos a decir en qué fecha, en qué año, y desde que estaba estudiando comunicación social siempre manifestó ese deseo por el estudio y la recuperación del patrimonio. Conversé con Juan Darío a raíz de pronto de un proyecto que vamos a tener en común con la universidad. Y lo que más quisiera agradecer públicamente junto con su compañero César Mackenzie es la posibilidad de que podamos tener este tipo de encuentros académicos con el programa de literatura y concretamente con este curso de gestión del patrimonio. Una situación que me alegra profundamente en razón a que pues nuestro propósito desde la dirección del programa es precisamente poder ofrecerle a los estudiantes todo este menú de opciones, de escucha, de experiencias de personas tan altamente calificadas como las que tenemos esta tarde. Muchísimas gracias, César Mackenzie. Muchísimas gracias, Juan Darío. Y ya, sin más preámbulos, escuchamos su presentación de hoy. Bueno, ustedes escuchaban a Janet Lizarazo, directora del programa de literatura de la universidad. Habíamos acordado que yo le daba la palabra primero y por aquello de los nervios iniciales. Adelante, continúe. Bueno, entonces pues muchas gracias por la invitación. Pues primero me encanta volver a estar en clase con la profe Sonia Janet, que fue mi profesora dorada. Entonces eso me da mucha alegría. Aquí en la primera diapositiva tenemos como la estructura que acordamos en los correos con las
con las profesoras. Hay una cosa, es que yo todavía no tengo la maestría porque el mundo de los museos y la academia a veces no le permiten a uno como encontrar un proyecto de feliz término. Yo siempre he querido que una exposición sea mi proyecto de maestría y todavía no he encontrado. Entonces tengo estudios en las dos maestrías para que después no me regañen esas universidades, porque sí tengo los años de carrera y de clases, pero jóvenes que nos están escuchando, ustedes sí tienen que graduarse. Ese es el ejemplo mío que no deben seguir. César es la contraparte, porque digamos en este equipo de gestión de museos, que somos 7 personas, yo tenía una experiencia en museos y colecciones patrimoniales del siglo XIX y del siglo XX, pero César es el saber literario en este equipo. Entonces, cuando nos invitaron, era indispensable pues que esta sea una charla a dos voces. Llevamos 7 años en el Instituto Caro y Cuervo, y aunque los museos el año pasado en agosto cumplieron 60 años de creados, pues como en muchas entidades culturales de este país han tenido unas épocas de mayor interés, trabajo, equipos, y hay unas épocas, infortunadamente, donde los espacios y las colecciones tienen unos periodos de olvido. Entonces, lo que nosotros proponemos son como 3 apartados. En el primero hablaríamos de qué es el ICC, las sedes, los personajes, la biblioteca y el catálogo editorial, como parte de nuestro macro patrimonio literario. Y en la segunda nos centraríamos en los museos, las colecciones, las exposiciones, la conservación preventiva, la comunicación educativa, y al final, cuando ya estén un poquito aburridos de escucharnos, pues los estudiantes y las profesoras pueden hacer todas las preguntas que quieran. No sé si ustedes manejan que las preguntas sean escritas por el chat de esta conversación o van pidiendo la palabra, pero bueno, ahí la profe nos dirá cómo cuando lleguemos a ese punto. En primera instancia, el Instituto Caro y Cuervo el próximo año cumplirá 80 años. Fuimos una entidad creada dentro del Ministerio de Educación Nacional. Somos 280 personas, 290 personas aproximadamente. Como sucede en muchas entidades del Estado, hay 80 o 90 cargos de planta que se salen a concurso, y el resto somos prestadores de servicios, particularmente para el área de museos. De las 7 personas que trabajamos ahí, solo tenemos un cargo de planta que es un técnico grado 8, y los otros 6 compañeros somos prestadores de servicios. Hay una cosa muy particular, y es que el instituto fue trasladado al Ministerio de Cultura cuando se sesiona una ley de patrimonio donde se abarca la conservación y difusión del patrimonio lingüístico de la nación. Entonces, somos una IES, nacimos como un órgano consultor de la presidencia dentro del Ministerio de Educación Nacional, pero en el cambio de siglo nos repensamos como una entidad de educación superior, y pues somos la única universidad anexa al Ministerio de Cultura. El Instituto Caro y Cuervo, para no hacerles este punto muy largo, somos 5 áreas. Está la Facultad Seminario Andrés Bello, que es la parte educativa que tiene las maestrías, los diplomados. Están los 2 grupos de investigación que están registrados frente a Colciencias, que tienen líneas lingüísticas y líneas de patrimonio. Y está la imprenta patriótica, la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo, y estamos nosotros en museos. Entonces, digamos, esa es una forma práctica y breve de presentar una entidad que podríamos dedicarle una clase a explicar cada uno de los vericuetos del Caro y Cuervo. Esta frase, como este eslogan, se lo agradecemos a nuestra actual directora, Carmen Millán, que ella pues denomina de forma muy asertiva el Instituto Caro y Cuervo como la casa de las palabras.
Precisamente en esa línea, nosotros ejercemos como nuestras misiones, por lo menos el equipo de museo, en dos casas. La casa, la Hacienda Yerbabuena, que tiene una parte histórica, que es la Casa Marroquín Osorio, y otra casa Cuervo Urrizarri. La foto de la izquierda es la foto en 1973, antes de que se hiciera el proyecto de restauración de la casa donde vivió la familia Cuervo Urrizarri. Y la imagen de la derecha es una pintura de Gómez Campuzano de la Hacienda Marroquí, de un espacio que ya no existe, que son las pesebreras. Se ve la espadaña del oratorio y la solana, que eso sí existe actualmente, pero digamos por ese espacio de las pesebreras fue donde históricamente existieron dos, dos pues como dos iniciativas de educación, pero en este aspecto yo ya guardo silencio y César Augusto sigue hablando muy juicioso. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía Juan, Juan Darío, el instituto tiene dos sedes que están estrechamente ligadas con la historia literaria y de la escritura y del pensamiento de Colombia. La Casa Cuervo Urizarri, que está en la calle 10, en el centro histórico de Bogotá, pues es la casa que siempre estuvo ligada a la familia Cuervo. Fue heredada en algún momento de la madre de Rufino José Cuervo, de María Francisca Urizarri, y viene por esa línea porque algo que nos hemos curiosamente encontrado a la hora de investigar el siglo XIX es que, digamos, las mujeres todavía ocupan un lugar todavía muy por definirse y muy por encontrarse, entonces es un gran campo de investigación. Es muy importante el papel de la mujer dentro de la historia literaria y dentro del patrimonio literario de la nación, aunque no siempre como autoras, pero sí muchas veces como gestoras culturales. No literalmente con ese nombre en el siglo XIX, pero sí las mujeres están detrás de muchas empresas que tienen que ver con el literario, con la cultura, con el teatro, con la música, con las artes, etc. Entonces, bueno, en esta casa Cuervo Urizarri crecieron los hermanos Cuervo durante el siglo XIX. Vivió Rufino Cuervo Barreto, que fue presidente de algunos meses de la República, su familia, etcétera. Y luego pues atravesó un periodo de muchas diversos destinos, usos, estuvo abandonada, fue colegio, en algún momento fue fábrica de colchones, que fue uno de sus últimos usos, antes de que el instituto en el año 74, el Ministerio de Educación la designara como la sede principal del instituto. Años después, el instituto compra o negocia los terrenos de la Hacienda Yerbabuena en el municipio de Chía. La compra en el año 55 a una pareja de estadounidenses que allí vivían. Y bueno, pues esta hacienda de Yerbabuena es otro gran patrimonio literario, es decir, todo allí es literario porque, digamos, tuvo una vocación durante la colonia y sobre todo durante el siglo XIX como muy cultural, fue un epicentro de presentaciones teatrales, la mayoría de los escritores de la generación del mosaico en el siglo XIX visitaron esta casa y tuvieron relación con Marroquín, que fue muy célebre a mitad del siglo XIX, José Manuel Marroquín, muy célebre a mitad del siglo XIX por su ortografía en verso, y posteriormente a finales del mismo siglo por sus novelas como El Moro, Entre Primos, etc. En Entonces, familia. En familia, pues digamos que En familia no es una novela propiamente, pero sí es el libro que nos habla más históricamente de Yerbabuena, en el cual pues encontramos que siempre esta casa ha estado atravesada por lo literario, por los libros, por la escritura. Entonces, bueno, corriendo el siglo XX, se funda allí el Museo Romántico, el Museo Literario,
que es una de las empresas, digamos, culturales más ligadas a lo literario en nuestra historia o en nuestro contexto colombiano. Porque, digamos, nunca se pensó, sino como en este museo, un espacio dedicado a la reflexión en torno a nuestra propia literatura, a nuestros autores y, digamos, de alguna manera a nuestra propia identidad nacional. Entonces, digamos que el espacio que construyó el Museo Romántico, liderado por Isabel Lleras de Ospina, que fue, digamos, su primera directora, aunque también estuvo liderado por la junta directiva del momento y por un gran gestor cultural que fue el director del Instituto Caro y Cuervo durante muchos años, casi 45 años, estoy hablando de José Manuel Rivas Zacconi. Digamos que este grupo de gente se unió sus esfuerzos y logró construir un proyecto museológico muy interesante que pues es en el que actualmente trabajamos. Y bueno, no sé si queramos pasar a otra diapositiva para continuar. Yo solo quería hacerle dos páginas, digamos que nos parece importante esto porque no solo el patrimonio mueble puede ser de carácter bibliográfico, literario, en esta casa, en nuestro caso particular, el Instituto Caro y Cuervo desarrolla sus funciones educativas y administrativas en dos casas que tienen declaratoria de bienes de interés cultural del ámbito nacional. Eso tiene su lado bueno a nivel de historia, tradición, belleza arquitectónica, pero eso confronta unos retos a todos los usuarios en aras de la conservación. Y otra cosa que hemos hecho es un esfuerzo de que las casas no se llamaran solo Casa Marroquín, Casa Cuervo. Hemos tratado en todo nuestro material visual, escrito, de incluir los nombres de las mujeres, porque como les decía César, pues las mujeres en gran parte aportaron sus herencias, no solo su gestión cultural, pero su capital, Ahí sí, su patrimonio. Su herencia, su patrimonio. Entonces muchas de estas propiedades llegaron a los señores, a sus hijos, pues por una línea materna. Entonces es una mínima justicia nominal de reconocerlas a ellas en cómo nombramos nuestras sedes. Pero digamos que, y eso sí hace, digamos, amplía los márgenes de la investigación y nos da una otra, nos pone a la mujer en otra dimensión, porque, digamos, el hecho de ubicar muchas veces el segundo apellido de una mujer es un tema de investigación largo, hay que mirar genealogías o partidas de nacimiento, porque no se conocen ni siquiera dentro de la tradición de su propio siglo fue conocido su segundo apellido. Entonces, digamos que ese no lugar que siempre ocupó la mujer adquiere mucha visibilidad cuando uno se enfrenta como con estos problemas de investigación, ¿no? Y de que, digamos, nunca está como reconocido en la otra parte de la historia en ese caso. Listo, joven, su siguiente diapositiva. Bueno, nuestras colecciones tienen gran peso y parte en el siglo XIX, y pues Caro y Cuervo son dos representantes fundamentales de lo que los estudiosos del siglo XX han denominado como, digamos, el periodo del poder y la gramática. Nuestras colecciones hacen visible esa relación entre cómo funcionaba en el siglo XIX el mundo de las letras, todo lo que lo rodeaba, ¿no? Digamos, la imprenta, por supuesto, el mundo editorial, el pensamiento intelectual, etcétera, y el ejercicio del poder político, sobre todo a partir de la Constitución de 1886, pero no, digamos que siempre hubo una relación muy estrecha entre estos dos ámbitos de la realidad nacional. Entonces, esto hace parte de la línea de investigación de nuestro museo. Tratamos de establecer cruces temporales, porque pues también
tenemos otra parte de nuestra colección que no es solamente literaria y habla de la etnografía, entonces hacemos cruces entre el siglo XIX y siglo XX a propósito de nuestras colecciones. Y en este caso, pues vemos 3 imágenes en la diapositiva. El retrato es de José María Samper, es un retrato de Felipe Santiago Gutiérrez, un pintor mexicano muy importante, sobre todo muy crucial en la historia de la Academia de las Bellas Artes en Colombia. Y bueno, también ligado con Pombo, con Rafael Pombo, que no está en esta composición, pero que es otro de los grandes gestores culturales e iniciadores de muchísimas empresas culturales en Colombia. Y yo creo que cuya historia también está aún por escribirse y conocerse a profundidad cuál fue el impacto y la trascendencia y el legado de Pombo en la historia del arte en Colombia. Entonces, bueno, volviendo a José María Samper, pues, digamos, viene de una tradición política liberal del Tolima muy importante y su aporte a la política liberal pues está muy ligado con su escritura, el periodismo porque hay que decir que el siglo XIX pues fue como el siglo del periodismo. Entonces José María Samper redondea y digamos que agrupa un poco todos esos valores, ¿no? Que también comparten, por supuesto, Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro, como representantes de ese universo que tiene que ver con el ejercicio del poder político y la gramática. También tenemos en nuestra colección la billetera de Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, pues, presidente de Colombia ya en el siglo XX, en los años 20, pero que también fue uno de los escritores, digamos, más influyentes dentro del canon literario colombiano de su época, de su tiempo, vivo y aún muerto muchos años después. Ahora ya no lo leemos, pero su obra, pues que se cuenta casi que por tomos, que son los sueños de Luciano Pulgar, sus estudios gramaticales, y fue un enclave también, digamos, un enclave de transición entre la República y las letras del siglo XIX y la realidad del siglo XX. Y por último tenemos el tintero, podemos ver el tintero que perteneció a Miguel Antonio Caro, y pues es realmente algo simbólico y muy concreto también, asimismo, a su vez, de lo que significó la importancia del poder y, digamos, cómo en un objeto puede leerse la importancia que tenía todo este contexto de la gramática y sobre todo en el caso de Caro, porque, digamos, Caro fue el principal redactor de la Constitución del 86, una constitución que duró más de 100 años. Entonces, en este caso, su tintero está muy ligado, pues, con toda su vida pública. No sé si Juan quisiera agregar algo más en medio de mi... No, que fue muy difícil la selección y que no quisimos dejar a las chicas por fuera. Entonces dije, ay, me van a jalar las orejas mi profesora porque tenemos a Agripina. Ahí lo que yo quisiera es que dentro de nuestros contenidos digitales, en la página web, tenemos la guía de los 60 años, donde hicimos una selección en nuestras 3 áreas de colecciones, pues como de unos objetos consentidos, emblemáticos que les puedes dar a los estudiantes y a los curiosos una mayor comprensión de estas colecciones diversas que tiene el instituto, y pues existen como unas metodologías desde el estudio del patrimonio, que son como herramientas para los jóvenes investigadores. Pues uno ya a esta avanzada edad no es un joven investigador, pero digamos, hay unas metodologías de cuántas preguntas hacerles a los objetos, cómo activar como las voces y las memorias que detrás de estos objetos nos pueden llevar por el patrimonio literario, por la historia civil, política, por una historia con perspectiva de género, la historia de la familia. Entonces es una selección, son como 3 pequeñas muestras
consentidas por quienes estamos aquí hablando, pero digamos la invitación sería a ver esa guía de los 60 años y pues como conocer un poquito más este patrimonio mueble que estábamos presentando. Hay un libro del cual tomamos este título, El poder y la gramática, que es de Malcolm Dees, que nos gusta mucho y que nos ha dado pues también luces para abordar pues este patrimonio pues, que resguarda el Caro y Cuervo. Bueno, sigo yo. En la descripción de las bibliotecas tenemos, pues evidentemente la biblioteca física a la que están muy invitados cuando estén de visita en nuestra ciudad. Y si están a distancia pueden entrar a conocer la biblioteca digital Palabra, en la cual hay un acervo muy interesante sobre material acerca de lingüística y estudios de sociología del lenguaje, historia de la literatura, y hay una pestaña que nos es particularmente querida, que es la pestaña de Soledad Acosta de Samper. Allí la biblioteca ha subido material escaneado, álbumes de la autora, y es un material muy interesante que se ha mantenido inédito o reeditado, sin editar, mejor dicho, y es un lugar muy interesante que ustedes pueden visitar. Hay información muy técnica acerca de los estudios del lenguaje, porque obviamente el instituto se encarga de proteger e investigar el patrimonio lingüístico. Entonces, digamos que esta biblioteca digital Palabra ayuda a encontrar material como en esa línea. La biblioteca, pues inicialmente se llamaba Biblioteca Ezequiel Uricoechea, en honor o en memoria de este científico colombiano que fue uno de los primeros, digamos, grandes científicos que tuvo el país. Viajó por Norteamérica, por Europa, estudió las lenguas en su etimología, en su composición, en su origen, en su derivación, etcétera, y finalmente llegó hasta las lenguas árabes y allí lo encontró la muerte en Beirut hacia 1870, si no me traiciona mi cronología, pero u 80 quizá. Y bueno, digamos que él tuvo una gran relación y una gran importancia y una gran influencia en el método que desarrolló Rufino José Cuervo en su diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Este diccionario, digamos que fue el motivo o fue lo que motivó la creación del Instituto Caro y Cuervo en el año 42, puesto que Rufino José Cuervo inicia a trabajar en este diccionario en 1872. Y bueno, él se dedica a ser filólogo, historiador del lenguaje, escritor y cervecero, porque digamos la historia de la cerveza en Bogotá pues no se puede contar sin hablar de los hermanos Cuervo, sin hablar de Ángel Cuervo y de Rufino José Cuervo. Esta cervecería les permite amasar cierta fortuna y luego años después ellos viajan a París, donde se instalan definitivamente, y allí los encuentra pues la muerte respectivamente. Primero a Ángel en el año 96 y luego a Cuervo en el año 11 o 12. Y, ¿qué decía? Bueno, sí, el diccionario, perdónenme que retome No, un poquito. pero no hable todavía del diccionario, que es la siguiente. Okay. Los bueno, fondos que usted quiere investigar. Entonces, sí, quedémonos en que Ezequiel Uricoechea, digamos que era como este intelectual que, al cual el instituto pues miró con mucho cariño y siempre ha estado muy presente, tanto que sus restos mortales están en la hacienda Hierbabuena. Después de un largo periplo y de muchas gestiones, sus huesos retornaron a Colombia y están depositados en la hacienda Hierbabuena. Cuando muere José Manuel Rivas Zacconi a comienzos de los años 80,
se cambia el nombre de la biblioteca y bueno, pues ahora es la Biblioteca José Manuel Rivas Chacón. Si quiere podemos avanzar. Y bueno, la No biblioteca... me deja ¿sí? echar un comercial de los fondos de la biblioteca. La Échelo, por favor. biblioteca tiene, además de los epistolarios de Rufino, porque digamos Rufino al morir lega su biblioteca y sus cartas a la Biblioteca Nacional de Colombia. En el marco de ese proyecto de terminar el diccionario y al crearse el Caro y Cuervo, sus documentos, sus cartas epistolarios y una miscelánea que cada vez es más interesante, esa miscelánea, porque aparecen Ángel, su papá, su mamá, más allá de esas redes intelectuales que están muy bien documentadas en los epistolarios, se crea la biblioteca del Caro y Cuervo. El Caro y Cuervo, antes de comprar la sede de la hacienda Yerbabuena y de comprar la casa Cuervo Rizarri, nació como una oficina pequeña dentro de la Biblioteca Nacional de Colombia, ubicada ahí en la 26 más arriba de la séptima. Entonces, digamos que hablar de la biblioteca no es casual, es una entidad que nace dentro de una biblioteca y que construye un gran edificio en la hacienda Yerbabuena, que es el edificio principal, así se llama, donde las áreas que más ocupan tienen pues patrimonio bibliográfico y documental. Ahí están pues el Fondo de Soledad a Costa de Samper, que ahí siempre hay que hacer el ejercicio inverso de reivindicar a José María Samper, porque ella pues cada vez ha sido más famosa y su marido y sus hijas cada vez han quedado un poquito más olvidados. Están los de la familia Caro Holguín, pues que es como, pues está José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro, está el fondo de Henry Luque, que ahí César nos puede decir quién fue Henry Luque. Está Ana Casas de Casas, que era hija de, pues era una literata importante, educadora, hija de José Joaquín Casas, otro literato importante del siglo XIX. Y tenemos unos fondos que son producto de las investigaciones que ha hecho el Instituto Caro y Cuervo, como es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia o el Diccionario de Lenguas Indígenas, el Habla Culta, y usted me puede complementar otras cosas. Hay profesores que han pasado por el Caro y Cuervo, o un personaje como es el doctor Martínez Briceño, que viene de la familia del general Santander, que son como 4 generaciones de una biblioteca que tiene documentos desde la colonia hasta mediados del siglo XX. Entonces, digamos, para hablar de la biblioteca, aunque no es nuestro tema, nosotros somos gestión de museo, hemos hecho una alianza estratégica porque siempre terminamos en la biblioteca y trabajando con el equipo de la Biblioteca del Caro y Cuervo para poder poner a hablar esos objetos que les habíamos mostrado, darle corporalidad o cuerpo, presencia a los sujetos de esa lista, y a veces encontramos hasta documentos relacionados con nuestro patrimonio inmueble. Entonces ya dejo a César. Sí, la biblioteca en nuestro trabajo de los museos en el Caro y Cuervo es crucial. Como dice Juan, siempre desembocamos allí, siempre es como un lugar necesario de visitar, además porque de alguna manera resulta inagotable. La biblioteca del Caro y Cuervo es, digamos, un oasis de literatura muy, muy bien conservado, que ha estado, digamos, en unas condiciones no solo climáticas, sino de conservación y de cuidado, que han favorecido mucho los libros y los ejemplares que allí están. Y se ha conformado de una forma muy interesante porque ha recibido donaciones muy valiosas de bibliófilos colombianos como Martínez Briceño, ahora que mencionaba Juan ese nombre,
Entre otros bibliófilos han llegado Henry Luque Muñoz, que fue un poeta colombiano que murió hace unos años y que hizo una gran gestión cultural en Europa y en Rusia durante mucho tiempo, y luego fue profesor de literatura aquí en Bogotá, etc. Su biblioteca llegó al Cari Cuervo. Entonces es una biblioteca que ha recibido donaciones de intelectuales, y digamos que hay que reconocer que una biblioteca no es solamente una biblioteca, es decir, no es solamente una ordenación de libros con cierta lógica, sino que es mucho más que eso, ¿no? Digamos, es como todo un sistema quizá de pensamiento y de intereses, de preguntas acerca del mundo, etcétera. Entonces, todos estos saberes están allí en esta biblioteca, que tiene pues ejemplares muy interesantes que pertenecieron a autores. Entonces es una biblioteca rica en primeras ediciones, y es una biblioteca rica en primeras ediciones firmadas o anotadas por los autores. Por ejemplo, tenemos en la biblioteca la edición de la tercera, para la redundancia, edición de María, que se publicó en Bogotá en el año 78, 1878, y la particularidad de esta edición es que está anotada directamente por Isaacs. Entonces se tiene como, digamos, una de las ediciones definitivas, sino la edición definitiva de María. Este proyecto de María logró cierta vigencia y se revivió a propósito de los 150 años del texto, y en el instituto reeditamos las poesías de Isaacs con una transcripción que le dio pues un vigor literario, y de alguna manera volvió a circular Isaacs poeta entre ciertos lectores que tuvieron acceso a esa publicación. Pero la biblioteca también tiene, por ejemplo, manuscritos muy importantes en la historia de la literatura colombiana, como el manuscrito del Carnero, tiene manuscritos de la generación del Mosaico, manuscritos que seguramente no han sido editados y que son pues un patrimonio fundamental al cual los investigadores pues pueden acceder visitándonos en la sede de Yerbabuena. Contaba un poco el diccionario, no sé si sea hasta el momento para hablar del diccionario, nuestro querido diccionario, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, que ya habíamos dicho que había iniciado Cuervo en 1872, y bueno, de acuerdo con todas las múltiples peripecias que se llevan, que implica un viaje a Europa, el trabajo de Cuervo no se ve concretado sino hasta 1896, solamente en las primeras 4 letras del diccionario. El Diccionario de Construcción y Régimen, pues bueno, es una especie en vía de extinción dentro de los diccionarios, sino es que ya se extinguió, pero es un diccionario que es increíble, porque son casi 4 o 5 diccionarios, digamos, en uno, porque por un lado es un diccionario etimológico, por otro lado es un diccionario histórico, es un diccionario de autoridades, y es un diccionario pues del significado de las palabras. Y también es un diccionario que nos explica el uso y la relación de las palabras entre sí. Entonces era una máquina que funcionaba de alguna manera muy extrañamente para la época, y Cuervo, digamos que para levantar este diccionario, tiene que desarrollar todo un método que se ha venido perfeccionando con el tiempo en el Departamento de Lexicografía del Instituto. Entonces, Cuervo publica 2 tomos en París, que es el primer tomo, que es A y B, y el segundo tomo, que es C y D, y lo deja inconcluso, pues porque la muerte la encuentra la fatiga. Es en realidad una empresa muy extenuante, porque lo que hacía Cuervo era, digamos en términos sucintos, era del canon de literatura española, pues tomar muchos ejemplos en los cuales él pudiera atestiguar o evidenciar el cambio de significado o de uso, principalmente de los verbos o de los adverbios,
que según eran las palabras, digamos, quizá más problemáticas, entre comillas, del idioma. Entonces, que en ese sentido lo que hace él es componer como un canon de verbos que estudia a lo largo de su diccionario. Entonces, este método pues implicaba desarrollar fichas que documentaran cada ejemplo, y él agrupaba, de acuerdo con la palabra, agrupaba cierto número de fichas que le permitían trazar la historia, el significado y la evolución de las palabras que estudiaba. Él muere y su obra queda, digamos, gravitando en un limbo de indecisiones administrativas, burocráticas, que seguramente en la historia de lo que entendían por patrimonio a comienzos del siglo XX, pues ha cambiado un poco con respecto a lo que entendemos ahora. El caso es que en el testamento de Cuervo, él lega su patrimonio documental y su biblioteca a la Biblioteca Nacional. Entonces, digamos que ese testamento es el que protege ese patrimonio que luego recibe la Biblioteca Nacional. Durante todo este tiempo, que es ya siglo XX, el diccionario está ahí inacabado y tampoco se ha avanzado. Pero, digamos, los gobiernos liberales de los años 30 se proponen como desarrollar estos proyectos culturales colombianos, y le dan un espaldarazo muy importante al proyecto de Cuervo, creando el Instituto Caricuervo, que se desprende un poco de lo que se llamó el Ateneo de Altos Estudios, que comenzó en la Biblioteca Nacional y que también fue liderado por Félix Restrepo, un jesuita que aportó muchísimo en la historia de la educación en Colombia. Entonces, el diccionario a mediados de los años 40 adquiere otra vez vigencia, se empieza a hablar de él otra vez, y empiezan a venir filólogos e investigadores del lenguaje, principalmente de España, a fundar el departamento de lexicografía y los otros departamentos del instituto, como el de fonodiología y el de bibliografía, porque eso es algo muy, muy, muy lindo también y muy importante del instituto, aunque no creo que sea como, digamos, muy seductor en términos editoriales o de lectura, pero el trabajo de las bibliografías es importantísimo para documentar el patrimonio literario. Entonces, había una sección del instituto que se dedicaba a hacer todo el rastreo y todas las pesquisas de cuántos y qué autores habían publicado, cuándo y en dónde, y cómo se relacionaba esto con la literatura colombiana. Entonces, por ejemplo, las bibliografías de la novela en Colombia, las bibliografías del teatro en Colombia, la bibliografía de la poesía en Colombia, digamos que son recursos muy importantes y que aportan una gran información a la hora de poder rastrear a los autores, sobre todo a los autores que no son las estrellas rutilantes del cielo literario, ¿no? Como ya sabemos que pueden ser Isaacs, o Marroquín, o Suárez, ¿sí? Etcétera. Hay toda una constelación, digamos, menor de autores que es en realidad, sí, digamos, es en realidad la literatura que la gente consumía en el pasado, digamos, en este caso en el siglo XIX. No sé si Juan quiera complementar algo. No, pues esa es la ópera prima como curador en El Caro y Cuervo de César, por eso él podría seguir hablando días enteros de su gigante entre dos siglos, así él denominado su exposición. Pues se necesitaron 123, 24 años para complementar este diccionario. Lo terminaron en el año 94, luego de pues varias generaciones, ya estamos hablando de generaciones de lexicógrafos, alumnos que continuaron el trabajo de sus maestros y así. Entonces, digamos que el diccionario es también un tejido de la historia misma de cómo se hace la lengua y cómo la lengua cambia y cómo la lengua significa y va, pues está viva, ¿no? De alguna manera. Entonces, el diccionario se publica en el 94 y pues aparejado a este proyecto del diccionario, el instituto a lo largo del siglo XX pues fue desarrollando otros proyectos que tenían que ver con el estudio de la lengua, el Atlas Lingüístico Etnográfico.
Señor. Y pues su serie editorial, digamos que para nosotros ha servido mucho. El catálogo editorial que tiene El Caro y Cuervo a veces es muy técnico, a veces recuperó de forma oportuna transcripciones, hizo unas anotaciones al pie de página que son sumamente rigurosas porque son bibliográficas, geográficas, contextuales. Entonces, cuando el Instituto Caro y Cuervo publicaba nuevas ediciones, pues la serie comentada pues reflejaba un trabajo muy juicioso. Entonces, digamos, como somos herederos de todo ese trabajo juicioso, dispendioso, que fue, y digamos, esto fue uno de los ejercicios más interesantes donde ustedes ven que hay hasta disquetes de diferentes formatos, porque pues el diccionario fue una empresa que tuvo manuscrito, mecanografía y computador, digamos, son tres tiempos técnicos que se ven, pues que se presentan a lo largo de esta historia. Y vamos a pasar al siguiente tema, si no nos van a acá se nos va a acabar el tiempo. Los museos, como les decíamos, pues uno nace hace 61 años. Es una decisión del Ministerio de Educación y es una mujer poetisa que años después va a tener como su par intelectual con Aída Martínez Carreño en Bucaramanga, actuando ella desde Bogotá, pero coleccionando parte del patrimonio del siglo XIX que conocía de familias bomanguesas, pero pues digamos la hacienda marroquín, la casa marroquina Osorio, la casa de Yerbabuena y la casa marroquina Osorio surgen como este proyecto de esta L, que hacia la izquierda se ve la construcción colonial y hacia la derecha la construcción republicana, que va a albergar un museo dedicado al movimiento romántico. Cuando nosotros hablamos del movimiento romántico, hablamos en términos generales de 1834 a 1934. Y eso es como parte de la herencia que nosotros llegamos a reconstruir. La casa tenía unos serios problemas de estructura, por eso se desmontó antes de que nosotros llegáramos. Y ya existía un proyecto de restauración del inmueble. Y en estos años lo que hemos hecho es pues investigar las colecciones y generar los guiones. Esto será viable en el 2023 o 2024, porque hay unos pasos de guiones, de museografía, de restauración que no se van a poder hacer. Sin embargo, ese jardín que se ve en la foto fue un experimento que se hizo con el Instituto Humboldt, un trabajo de reforestación y paisajismo, donde se revivió el jardín central y se hizo restitución de de la vegetación aledaña al humedal. Entonces, digamos, el patrimonio no es solo inmueble, eso es una novedad que encontramos quienes hemos llegado al instituto, que también pues hemos tenido que conocer y sensibilizarnos con el patrimonio vegetal de nuestra hacienda. Y tenemos una guía que se llama la guía del Jardín Matilde Osorio de Marroquín. En este trabajo como de replanteamiento y visibilización de las mujeres, el jardín pues dio el nombre de la dueña de esa casa. Y en la Casa Cuervo Urizarry lo que nosotros tenemos son 3 salas de exposiciones temporales que nos han servido de experimento para conocer a nuestros públicos internos, para conocer a nuestros públicos externos del barrio La Candelaria. Bueno, eso era antes de la pandemia, cuando teníamos públicos en 3D, pero digamos en el segundo semestre ya vamos a presentar 2 exposiciones que están esperando desde finales del 2019 ver la luz. Pero también ustedes las pueden consultar en la página web del Instituto Caro y Cuervo, que se llama De Vuelta a Casa, que vamos a llevar de regreso
3 cuadros de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos que le pertenecieron a la familia Cuervo Urizarry después de más de 100 años de haber dejado esa casa, y que se relacionan con una pieza maravillosa que César ya transcribió, que es el álbum de razón y cuenta del matrimonio de la familia Cuervo Urizarry, que esperamos algún día, ojalá, encontrar en la UNAP o en otra universidad un socio para un proyecto editorial y sacar eso a la luz. Ustedes ven una fotografía de una exposición que hicimos, que era el ángel de la casa, el hermano de Rufo, como le decíamos, o como le decía Pombo, de Rufino, es Ángel Cuervo, y es como en esa casa existen 2 ángeles, Ángel María y Ángel Augusto, y Ángel es el compañero de viaje a París y es quien saca a la familia de todos los problemas económicos como en 3 veces. En el centro hay un libro que se llama La Dulzada, que ahí sí César puede hablar más, pero es una cosa preciosa con relación a los dulces en Santa Fe del siglo XIX. Y digamos como que el museo tiene muy claro que la temporalidad, que es 1834 a 1934, aunque nos hemos dado algunas licencias y libertades en las exposiciones, en algunos objetos de la colección que ya teníamos, pero que son valiosos. Pero digamos, nuestro trabajo con estos 2 museos es invitar a que el siglo XIX, sus personajes, sus objetos, a partir de títulos, de temáticas, de efemérides, de restauraciones, porque esos 2 niños que ustedes ven en el fondo del papel rosado fueron las 2 primeras obras que pudimos restaurar con un costo que no es barato, por eso tenemos que hablar de conservación preventiva más adelante. Y dentro del mismo proceso de restauración se quitaron, que son estos cuadros que ven a la izquierda, cartelas y escritos adheridos a las obras que nos permitieron darle unas nuevas lecturas a nuestros 2 niños. Para hablar de la colección, les vamos a mostrar 3 de las 4 áreas porque todavía no hemos ingresado oficialmente en nuestras piezas arqueológicas, pero tenemos unas categorías grandes que son la etnografía, el arte y la historia. Tenemos en etnografía objetos de uso doméstico, objetos de uso decorativo, juegos y diversiones, instrumentos de trabajo, instrumentos musicales, indumentaria y un fondo indígena, que aunque no fue parte del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, existe ese fondo indígena en nuestras colecciones. Y en arte está por pintura, escultura, artes decorativas, artes gráficas, fotografía, mobiliario, indumentaria. Y en historia tenemos documentos y libros. Ahí ustedes ven una primera columna que es Colecciones Colombianas, que es un software de registro de inventario que para investigación, espacios de transcripción, ahí trabaja todo el personal del museo, la registradora, la conservadora, el investigador, el museógrafo. Es una herramienta tecnológica que por estar inscritos en el programa de fortalecimiento de los museos tenemos, y por ser parte del ministerio. Entonces yo digo coloquialmente que nosotros somos de la religión de colecciones colombianas e invitamos a todos los museos a que hagan sus registros a través de este software que está pensado para la gestión, investigación y administración de las colecciones muebles. Tenemos un inventario que estamos validando, porque esa es la realidad, que pues tenemos 1.276 de los 1.585 objetos en la colección, y estamos haciendo la gestión de 2 colecciones que serían unos comodatos que esperamos tener este año, sobre todo en arte, y algo de historia va a ingresar a esa colección, a nuestra colección, en un comodato.
Entonces estaríamos hablando que sin contar los 130.000 bienes de la biblioteca, porque el año pasado hicimos con la Universidad de los Andes y el programa de Ibermuseos, que nos ganamos una pequeña beca de estímulo, podemos hacer un programa de un plan de emergencia de las colecciones. Ahí sí podemos presumir que somos así como un museo chiquito, pero somos el primer museo en Colombia que tiene un plan de emergencia de las colecciones con una metodología internacional. Y en ese programa y en el desarrollo de ese plan, perdón, pudimos detectar que dentro de esos fondos de la biblioteca y contando también el archivo central del Caro y Cuervo, tenemos 130.000 bienes muebles que son documentos, planos, fotografías, manuscritos. Eso, por fortuna, no es de nuestra responsabilidad. En este momento es responsabilidad en su gran mayoría de la biblioteca con quien trabajamos de la mano. Y para acercarnos a esos 130.000 objetos, como les decía César, estamos acercándonos a partir de exposiciones temporales. Si ustedes entran y ven una República para las Artes o la guía digital que tiene Un gigante entre dos siglos, que fue la exposición del diccionario, ustedes van a ver que esos manuscritos y esos libros o libretas se han ido incluyendo en las exposiciones y en esa medida vamos creando esos objetos en colecciones colombianas. Nuestra siguiente forma de aproximarnos a esos 130.000 objetos, que somos 6 personas, siempre les recuerdo, y en la biblioteca no es que sean más de 11 personas, es a través del archivo central, donde ya hemos detectado algunas piezas que no solo son importantes para la historia del Instituto Caro y Cuervo, sino que son importantes pues para los movimientos literarios del 19, del 20, por los personajes, que ya no se consiguen muchos objetos testimoniales. Entonces es un trabajo que se va haciendo despacio, pero que tratamos de hacerlo bien, y es un trabajo que involucra archivo, a la subdirección administrativa y financiera para hacer un traslado interno y crear estos objetos, y los objetos tienen que además tener un avalúo. Entonces son realmente un trabajo con el patrimonio, y un trabajo de un museo es un trabajo de equipo que termina involucrando a todas las áreas de la entidad. Entonces, esperamos que para finales de este año podamos pasar de esta cifra de 2.861 bienes a 5.580 bienes muebles en este tipo de colecciones, pues disponibles para todos los estudiantes curiosos que quieran investigar. Ahí dentro de nuestra pestaña de la web tenemos una página de colecciones, y lo que vamos a hacer, ya lo ven en pintura y en escultura, ustedes encuentran unos PDFs de las grillas. Grillas es una palabra que usamos en el mundo de los museos, y es un reporte que le manda a uno del objeto, y es la foto del objeto, el autor, el título, el año, las medidas y el número de registro. Digamos, eso ya nos hace más transparentes, nos permite que la gente curiosa pueda acercarse a las colecciones, pero es un trabajo dispendioso que esperamos a comienzos a finalizar este semestre, ustedes puedan tener todas las grillas de esos 1.275 objetos que ya están registrados en colecciones. Muchos tienen fotografías, algunas no tan profesionales, pero es un avance, porque para un caso particular, y ya cerrar, nosotros no tenemos una silla de montar, nosotros tenemos 27, nosotros no tenemos un molinillo, nosotros tenemos como 19, porque el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia fue a más de 260 municipios de Colombia, y en ese proceso generó una colección etnográfica. Entonces es un trabajo dispendioso y de mucho cuidado, pero ahí vamos avanzando, y pues cada vez tenemos menos cosas pendientes. Estas son las exposiciones, y César puede hablar de las exposiciones.
Bueno, en la imagen que vemos arriba, la sala naranja, es la sala principal de la Casa Cuervo Urizarry, en la sala 4, y esta exposición la llamamos esta es Estado del Arte. Estado del Arte es el arte en el tiempo de la desamortización, que es una palabra un poco rara, pero fue una palabra muy, muy determinante en la historia política y eclesiástica del siglo XIX. Entonces, en esta exposición cruzamos nuestra colección con obras del Museo Nacional, por ejemplo, en la pared de perdón, que mi lateralidad es De la derecha. el de la derecha, vemos La Muerte de Santander, un cuadro que no salía del Museo Nacional desde 1948 y que pues fue una gran labor de traslado con seguros y con guardaespaldas y con 2 motos detrás del cuadro custodiándolo muy bien embalado y bueno, todo lo que implica pues cuidar y valorar este tipo de producciones artísticas. Entonces en esta exposición hablamos de la religión y su entronque con el mundo civil, digamos que por eso hay retratos de sacerdotes, como el caso de Manuel José Mosquera a la izquierda, al fondo retrato civil de parejas, en este caso los que están arriba son los padres de Gregorio Gutiérrez González, un poeta bastante leído en la Antioquia del siglo XIX, y tenemos también arte religioso como el San Lorenzo que estuvo exento en esta exposición. Entonces, bueno, en torno a esta exposición generamos dinámicas con la Universidad de los Andes, los estudiantes de la clase de estudios coloniales, si no estoy mal, fueron allí a investigar estas colecciones y produjeron unos resultados bien interesantes en términos de saber quiénes eran, por ejemplo, los retratados o cómo habían llegado las pinturas a nuestras colecciones, etcétera, digamos, todo lo que una pieza no cuenta y todo lo que está por decirse. Y en la imagen de abajo vemos el otro ángulo de la exposición El Ángel de la Casa. En la imagen anterior habíamos visto a los públicos reunidos en torno a la dulzada, que esa es la publicación que está en el centro, en esta columna. Y en este ángulo, pues, vemos algo del mobiliario del siglo XIX que conservamos, el retrato de los niños cuervo que estaba en esta pared y algunas muestras de fotografía del siglo XIX en esta vitrina donde está el cursor en este momento, las tarjetas de presentación de Rufino y de Ángel Cuervo, y digamos todo lo que tenía que ver con que escribieron del papá. ¿Cómo es que se llama el libro del papá? Sí, la biografía de Rufino Cuervo Barreto y noticias, vida de Rufino Cuervo y noticias de su época. Y en la pared de al lado, de la pared izquierda, está el bastón de María Francisca, perdón, la sombrilla, no alcanzo, sí, la sombrilla, que tiene el mango de marfil tallado con los 5 cuervos que son como la alegoría de sus descendientes. De su marido y sus hijos que le sobreviven. Exactamente. Y César Augusto también hizo una cosa interesante que es el Diccionario de Colombianismos, que fue una publicación de hace 3 años donde trabajamos en equipo con el equipo de, con el grupo de investigación, las lexicógrafas. Hicimos unas campañas de expectativa, hicimos esta exposición virtual que esperamos tenga una aplicación alta costura para la Universidad Autónoma de Bucaramanga el próximo mes, con enfoque a las palabras que usamos en Santander y en otras regiones que nos conectan con otras regiones. Esto fue una experiencia muy interesante porque eso se trabajó con las primeras 2 entregas del diccionario. Este diccionario sí es un bestseller en el Caro y Cuervo, porque salió con un precio de 50,000 pesos y se consigue. Y realmente lo que yo le decía a mi equipo es que a veces uno hablaba con palabras muy propias de Santander y se leía como
como que uno no hablaba bien, pero digamos todos los colombianismos son palabras que aún no han sido verificadas o reconocidas por la Academia de la Lengua Española, y se necesitan ¿cuántos países para que sean consideradas por la Academia de la Lengua Española, César? ¿Como 4? Creo que son. En realidad no sé. 4 o 5 países en Latinoamérica tienen que hablarlo para que la Academia de la Lengua los incluya. Entonces, digamos, esto ha sido un trabajo interesante que nos diferencia de la Academia de la Lengua en Colombia, porque nosotros estudiamos como las formas en que el idioma se usa, se reinventa, se va cortando, se va modificando con los tiempos actuales. Entonces, pues también es como una ventanita de lo que hacemos, no con un fin tan retrospectivo. Igual el trabajo de los museos es hacer como atractivo y hacer esta invitación de todas estas cosas que parecen raras del pasado, olvidadas, y ponerlas en sala o en la web para que los estudiantes, los profesores, el público en general, esto pues pueda reconocer y acceder a este material. Entonces es un trabajo pues divertido. En el caso de superior, ese fue un experimento que hicimos con los Andes, y lo que a mí me pareció interesante que más de una década de trabajar en museos, no voy a decir que 18 años, casi 19, porque me voy a sentir más viejo de lo que soy, pero digamos, esta sala de exposición se volvió un aula de clase 2 veces por semana. Los estudiantes hicieron también unos ejercicios de apagar la luz, de poner música, de visitar la exposición con linternas. Entonces ahí se ve muy políticamente correcta la fotografía. Tenemos otras fotos más experimentales, pero digamos es como la libertad que nos da estar dentro de una universidad, y también la libertad que nos dan nuestros jefes inmediatos. Hay un área muy importante que es la conservación preventiva, y más trabajar en épocas de pandemia. Y yo siempre digo que para nosotros ha sido menos traumático vivir en un mundo de COVID, porque las conservadoras nos enseñaban que por protección de uno, cuando uno va a manejar piezas del 18, del 19 anteriores, uno siempre que tiene que tener tapaboca, guantes, bata. Las mujeres, si tienen el pelo largo, deben ojalá recogerlo, usar gorro. Entonces, digamos, eso es una cosa, es una práctica que cuando dentro de los estudiantes hay un ratón de biblioteca lo tiene muy claro, pero en el quehacer de la manipulación, la investigación de las colecciones y del patrimonio, más allá de esos protocolos de la biblioteca, pues ya se nos volvió el día a día en nuestras casas, cuando bajamos a la portería o cuando salimos a hacer alguna vuelta. Entonces, digamos, desde el equipo de gestión de museos del Caro y Cuervo le agradecemos mucho a nuestras conservadoras, las conservadoras de los otros museos del ministerio, porque creo que tendríamos esa sensibilidad de trabajar con esas medidas de precaución y autocuidado. Lo que hemos hecho es colgar unos manuales del programa de fortalecimiento, un manual que hicieron las conservadoras para manejar las colecciones. Eso se ha ido reevaluando, pero digamos, hay que encontrar un punto medio entre los protocolos y la seguridad de las piezas, porque hay piezas que requieren 2 o 3 personas, y cada una de esas 2 o 3 personas no pueden conservar la distancia de 2 metros. Entonces ahí lo que aplica es pues conocer las reglas y ponerle pues mucho sentido común a no poner en riesgo las piezas y no ponerse en riesgo uno mismo como equipo de trabajo. Y esto es César, la comunicación educativa, que él trabaja en llave con nuestra comunicadora educativa, generando estos contenidos. Sí, en los contenidos digitales, pues a propósito de la pandemia hemos tenido ocasión y oportunidad y gozo, digamos, de poder hablar de los temas que
que nos atañen más como con el siglo XIX, con algunas coyunturas de fechas que también nos dan la oportunidad de tocar ciertos temas. Por ejemplo, hace poco, el mes pasado, tocamos el tema de la mujer en el siglo XIX, a propósito de marzo. Entonces, esta pandemia y esta virtualidad nos ha dado también la posibilidad de explorar esos temas, de saber cómo lo reciben los públicos, cómo recibimos nosotros esa retroalimentación de los likes, de los comentarios, del tráfico de una publicación, ¿no? Digamos, cómo hacemos que el siglo XIX salga un poco de esa oscuridad y de ese preconcepto, y cómo hacemos que, digamos, el romanticismo tenga una lectura contemporánea y todavía podamos hablar e investigar el romanticismo. Entonces, digamos, en estas guías virtuales y en estos activos digitales del ICC, pues hemos ido consignando toda esta información que se presenta como en contenidos breves, en contenidos que no necesitan un pie de página, no necesitan una bibliografía, pero son como pequeños abrebocas a lo que trabajamos en el instituto. Ahora Juan está proyectando una de las últimas campañas de expectativa que estamos trabajando este mes en torno a la figura de Manuel José Mosquera y Arboleda, que fue arzobispo de Bogotá y una de las figuras, digamos, claves y cruciales dentro del proceso de desamortización y la consolidación de la República Conservadora a finales del 19. Entonces es una oportunidad interesante para investigar, por ejemplo, este tipo de personajes que no han sido, digamos, estudiados por el mundo académico o el mundo civil, si se quiere, en el caso de un sacerdote, y que pues pertenece de alguna manera o está ligado a nuestras colecciones, no solo por el siglo XIX, sino por estar ligado a la vida de los personajes Cuervo, en este caso, en el caso de Mosquera. Entonces, bueno, están muy invitados para que conozcan nuestra página y nos sigan en redes también, en todas las redes digitales y sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, bueno, y tenemos el canal de YouTube, esperamos, en Instagram, y pues digamos aquí más que una cantidad de seguidores, creo que, y no espero que sea autoconsuelo, que no suene así por amor de Dios, es como una forma de tener seguidores que aprecian esto. Yo siempre les hago una analogía al grupo que no es como que no tenemos el mismo impacto de los cantantes de música urbana, para no mencionar a ningún nombre propio de pila que me metan problemas, pero digamos, uno se pone a ver como los perfiles de las personas que siguen a la entidad y dice uno, bueno, estamos llegando a gente de muchos lugares, está con muchos perfiles diferentes, diseñadores, artistas, entonces es interesante, sabemos que las redes se comportan diferente, que nuestro espacio, las redes son compartidas con las otras áreas del instituto, entonces lo que siempre hacemos es negociar con la jefa de prensa y la oficina de prensa nuestros espacios y proponer esos espacios para que sean visibles. A veces tienen que ver mucho con las festividades, las efemérides. Cada vez tratamos más de despegarnos de eso porque nos hemos dado cuenta que se vuelve un tema un poco como agotado y tenemos en nuestras colecciones y en los personajes, tantos personajes como interesantes y menos populares que creo que cada vez nos van a ver más distantes de lo que se celebra por una fiesta, por un natalicio, por una cosa, y vamos a estar como poniendo nuestra temática en ese mes. Esto se refleja en un contenido de la página web que se llama Noticias, donde está como un consolidado y un link. A veces hay juegos, a veces hay un texto que ha escrito la mayoría de las veces César, y a veces nuestros arquitectos, porque también promocionamos el año pasado en los 60 años como la casa y el patrimonio mueble, entonces, y nuestro proyecto de reestructuración del museo. Y esto es lo último que pues
digamos, por cercanía física con la Casa del Centro y por unos lazos de amistad y de trabajos anteriores, la Universidad de los Andes, hicimos este experimento. Esta fue como la última fase de ese proyecto largo de estado del arte que se volvió una publicación virtual que se llama el Museo Taller. Aquí son 4 cuadernillos de producción de los estudiantes de ese semillero de la imagen colonial, que no teníamos el dinero pues, para hacer un tiraje grande, entonces usamos la página del instituto y nuestras redes para colgarlos. Entonces nos parece un experimento que nos podemos dar. En este primer semestre vamos a sacar la segunda edición con otros estudiantes de otra clase que hicieron 3 artículos pequeños sobre unas piezas de la colección del Instituto Caro y Cuervo, y pues digamos el ejercicio de la segunda edición se hizo todo en la virtualidad y en la pandemia. Eso tiene sus pros y sus contras, pero también nos parece interesante. Generalmente los museos le dan espacio a personas pues mayores con una pues, con una trayectoria mucho más consolidada, pero si estamos dentro de una universidad podemos como hacer este tipo de experimentos. La tercera edición será con unos estudiantes de la maestría en patrimonio que hicieron hace 2 años unos estudios físicos de la Casa del Centro que son bien interesantes. Entonces ahí tenemos una línea donde nosotros seguimos creciendo como museo, seguimos estudiando nuestro patrimonio en sus diferentes dimensiones y también estamos haciendo alianzas. Nosotros somos 6 personas, pero tenemos que hacer alianzas con proveedores, con otros museos, con el ministerio, y existen estas alianzas que tienen como un poco más de difusión y de producción de algunos contenidos. Y eso es lo último, pues ahí están, si ustedes visitan www.caroycuervo.gov.co, nos encuentran en esa pestaña del Mango de Doña María Francisca, donde sale Rufino, papá, con sus 5 cuervitos hijos. Ahí también van a encontrar el link a la biblioteca, al sello editorial, una cosa que como entidad de la nación, pues está, que es transparencia y acceso a la información pública. Y ese es un correo de museos@caroycuervo.gov.co, donde también nos pueden hacer solicitudes para atender sus preguntas. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para poder para que ya nos vean. Muchas gracias, Juan Darío y César, de verdad, por esta presentación tan completa del trabajo que hace el Instituto Caro y Cuervo y el trabajo que ustedes adelantan con las colecciones. Y como el tiempo apremia, se ha extendido, pero valió la pena sin duda escuchar esta labor que es de absoluto significado, digamos, en no solo la recuperación, sino la valoración de un patrimonio. Escuchaba a César y voy a iniciar con esta pregunta para dar paso a preguntas de los estudiantes, pero rápidamente quisiera preguntar algo que me quedó resonando en lo que dijo César sobre que la lengua cambia y la noción de patrimonio también. ¿Cómo observa ese tránsito del siglo XX al siglo XXI en esa apropiación de esta noción y de los procesos que implica la valoración y todas las dimensiones de patrimonio? César y también, por supuesto, Juan Darío. Bueno, pues nosotros trabajamos diariamente replanteándonos el lugar de la historia, el lugar de la memoria en nuestra construcción de identidad y de lo que somos como nación. Y por fortuna, la noción de patrimonio, digamos, de alguna manera nos es más cercana de lo que yo percibo que era hace algunos años. Quizá cuando yo me formé en literatura, no teníamos muy claro como esa noción de cómo proteger y sí, consolidar ese patrimonio y digamos el impacto que tenía
ese patrimonio dentro o en nuestra construcción como sujetos. Entonces, esa discusión sobre lo patrimonial me parece que cada vez, por fortuna, está creciendo más, está tomando, digamos, más aristas, está entrando en otros terrenos, que es, por supuesto, también la construcción de nuestra memoria, y en nuestro museo, pues hace parte fundamental de nuestro trabajo, entender también cómo un objeto no es solo el objeto en sí mismo, sino que es todo lo que ese objeto tiene detrás. Entonces, digamos que esa idea de cómo los que nos heredaron estos objetos entendieron el lugar de estas cosas, de estas materialidades en el mundo es muy interesante. Tenemos en Yerbabuena las esculturas de algunos poetas y cuando uno mira hacia atrás, pues se da cuenta que estas esculturas tuvieron una vocación, digamos, mucho más didáctica, que tuvieron una relación estrecha con el entorno donde fueron emplazadas originalmente y que con el discurrir de los años, pues algunos componentes de esas estructuras se dispersaron, y bueno, digamos, la vocación inicial de la obra de arte cambió. Eso es muy interesante también comprobarlo cuando uno se da cuenta de que obviamente la noción de nuestro pasado y de cómo nos apropiamos de ese pasado pues también ha ido cambiando. No sé si Juan quiera complementar. Yo se lo aprendí al exdirector del Museo Nacional de la Quinta y del 20 de julio, una palabra que me encantó en un taller en la Casa de Bolívar de Bucaramanga, y era la polisemia. Yo creo que el patrimonio no solo formalmente se divide en categorías de mueble, inmueble, tangible, intangible, que eso es una taxonomía muy curatorial que está amarrado como a unas normas, a unas resoluciones, pero digamos del nivel personal, uno ve las personas que coleccionan, no sé, tacitas de té y son obsesivas porque tienen, yo no sé qué, están los que les encantan los cafés, sí, digamos, esta obsesión de coleccionar y reunir cosas que le hablan a uno, no necesariamente está emparejado con ese tesoro o esa equivalencia que se hacía que el patrimonio eran los tesoros de la nación. Y eso, digamos, lo tenemos muy consciente también de que nosotros no hablamos de tesoro y nos ha tocado hacerle pedagogía a algunas personas al interior del Caro y Cuervo que habla de nuestros tesoros. Son bienes que sí pueden tener porque los avalúos se hacen en términos comerciales, patrimoniales y de responsabilidad social entre esos dos extremos de lo comercial, donde hay una cadena de personas que van pidiendo un porcentaje, pero cuando ya es de carácter patrimonial, su valor monetario es para proteger como lo representativa que resulta ese traje, ese libro, ese cuadro, nosotros tenemos una colección etnográfica donde hacemos un ejercicio puntual de volver a 1977, encontrar ese canasto, encontrar al informante, que se hiciera esa transacción en ese momento, que viniera con toda esa carga de información, ¿sí? Entonces son como las voces y las historias alrededor, en nuestro caso, de esos objetos materiales, con un componente que a mí todavía me genera dolores de cabeza y se los debo confesar, que es lo natural, porque yo jamás pensé que además tuviera que como reportar cosas para el cuidado de un jardín. Entonces eso es muy nuevo y estamos expuestos al jardinero, al presupuesto, a que si hace mucho sol, si hace demasiada lluvia, la plaga. Eso, digamos, yo lo veía en la Quinta de Bolívar y decía, ay, qué bien que a mí nunca me va a tocar. Pero digamos, es de las cosas que la vida uno se encarga de ponerlo en cintura y decirle, ahora te va a tocar y ahora tienes que hacer parte de eso. Entonces, digamos que el patrimonio es una noción que está cambiando, como el mismo lenguaje que estudia el Caro y Cuervo, y que va teniendo
reajustes, revaloraciones que van más allá del valor monetario, y es como la apropiación social. En este ejercicio de un museo entre una universidad, nosotros estamos en un punto un poco raro de pensar la reestructuración del instituto, pero estamos un poco entre apropiación social, haciendo un ejercicio de que nosotros como museo no hacemos realidad las tesis, que es un trabajo que a veces es muy complicado porque llegan los profesores, los investigadores, y aquí tengo una tesis de 450 páginas, pero no hablas de ningún objeto ni tienes ningún objeto material. ¿Cómo se traduce esto en unos objetos, en un espacio? Entonces, digamos, a veces somos leídos como aquellos que no queremos pasar más allá de 1934, porque los que están ahora son demasiado locos, y me ha tocado, y se los digo a ustedes, como sentarme y explicar muy bien como cuáles son las dinámicas del museo, y tratar de encontrar un punto intermedio, porque no es solo tener la investigación y entregársela al equipo del museo. El equipo del museo, por lo que ustedes han visto de la cantidad de actividades y de colecciones, necesita tener esos invitados e ir aterrizando con el experto temático en esa realidad, en un guión. Por eso, digamos, esa formación en comunicación de saber hacer un guión, un desglose, de sintetizar algunas cosas y de tener una mirada crítica, porque a veces yo le digo a César, un texto tan aburrido, ni yo me lo leería, se lo digo así, porque lo hace desde su saber literario para su comunidad. Entonces, digamos, entender cómo le hablamos a un público general sin sacrificarlo como la calidad y el rigor. Eso es algo que vamos aprendiendo todos los días, y que yo le digo al equipo, cometamos nuevos errores. Nosotros hacíamos visitas muy críticas a otros museos y decíamos, esto nos gusta, esto no. Entonces, digamos, es como el trabajo con el patrimonio no solo tiene las obligaciones de la conservación, de la investigación. Lo más difícil es poner todo eso, pues, como en la esfera pública, ya sea una sala o una red, y pues decirle al post de Instagram, pues ahí se fue, cuál va a ser la retroalimentación y cómo nos van a leer, porque uno cree que manda un mensaje muy claro con relación a eso, y de pronto hay un personaje que reclaman que por qué no está una carta de Silva, pero pues ese no era el enfoque y no estábamos hablando de Silva. Entonces, digamos, es interesante ver las múltiples lecturas y esa polisemia que tiene un fragmento de un texto, un objeto, y tener como la capacidad de estar abiertos a esa retroalimentación, de no tomarlo personal y de ir tomando nota de, bueno, en qué acertamos y en qué podemos seguir mejorando. Gracias, Juan Darío. Bueno, ahora sí los estudiantes, Janet, no sé, quien quiera formular una pregunta en este momento, son las 5:33 de la tarde, pero sé que seguramente habrán inquietudes. Los escucho, pueden ir levantando la mano y vamos dando la voz. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, acá veo a Rosario. Adelante. Rosario, ¿tiene una pregunta? Sí, les decía que disculpen que no me muestre porque tengo una alergia, entonces me siento incómoda. Tranquila, adelante, Rosario. No, yo soy admiradora del trabajo del instituto. Me meto por ahí asisto a las cátedras, bueno, muy, muy interesante. Sin embargo, refiriéndonos al tema de ahora, mi pregunta es, o sea, ¿por qué la noción de patrimonio tiene una carga muy fuerte de lo antiguo? Y es un concepto dinámico. De hecho, hoy se están revalorizando lo que antes considerábamos patrimonio. O sea, cómo dentro del trabajo de ustedes poder hacer como una actualización también o lograr una vigencia plena de lo
qué es patrimonio y que el trabajo en el patrimonio no signifique siempre rescate de lo que se perdió o divulgación de lo que nunca se conoció. O sea, de alguna forma, cómo hacer vigente, actuante ese trabajo. No sé si estoy diciendo locuras, pero es lo que se me ocurre. Gracias. No, pues muchas gracias por la pregunta. Tiene usted toda la razón. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar en el mundo de los museos, pues pensé que todo iba a mirar hacia el pasado y nos íbamos a hacer una inmersión constante en el mundo del pasado, y resulta que trabajar con el patrimonio, si bien no es todo lo contrario, sí es bastante diferente a estar todo el tiempo en el pasado. Es también mirar hacia adelante y sobre todo mirar hacia el futuro. Y creo que el patrimonio tiene una conexión más con el allá, con el adelante, que con el atrás, de alguna manera. Entonces nosotros protegemos el pasado, pero no protegemos el pasado para que en el futuro todavía esté vivo ese pasado. Entonces digamos que la relación pasado-futuro es mucho más fuerte, hay una tensión mucho más permanente siempre allí. Lo que nosotros hacemos, porque nosotros digamos que tenemos un tema que a veces es un hueso duro de roer, es el romanticismo del 19, son ciertas formas retóricas y poéticas que han entrado en desuso, ¿no? Ciertas literaturas que por su mismo, digamos, regionalismo o su mismo localismo, pues, digamos, tienen que ser explicadas en un ámbito mayor. Entonces, digamos, hay ciertas cuestiones de ese patrimonio que trabajamos que a veces vienen un poco en contra de nuestra labor de actualizar esto. El instituto por muchos años pues también fue, digamos, de alguna manera muy conservador en ciertas formas de expresión. Entonces, digamos, siempre estuvo el don Rufino José Cuervo, el sabio, el autobombo y el autoelogio y etcétera. Entonces, digamos que nuestro trabajo con el patrimonio también es un poco aterrizar las formas y los usos y las costumbres a una realidad, digamos, más real, si me permiten la redundancia. Es decir, desmitificar un poco el pasado y, digamos, desmitificar un poco las narrativas rimbombantes acerca de nuestra tradición histórica y política, y sembrarlas en un contexto de realidad que nos permitan acercarlas a las nuevas audiencias y a los nuevos públicos que cada día pues están más llenos de información, más en contacto con el mundo y con la realidad de otras latitudes. Entonces, digamos que sí es un esfuerzo constantemente por hacernos preguntas, ¿no? Por no dar nada por sentado, y siempre como por estar tratando de presentar la historia desde una perspectiva que no tome es decir, que no parcialice a nuestros públicos, ¿no? Sino que pretenda, digamos, de alguna manera plantear o mostrar un panorama lo más fidedigno a los usos y las costumbres, en este caso del siglo XIX y del siglo XX. No sé si lo que dice César tiene relación también con lo que escribe Estefanía en el chat, que dice en la cuestión de los diccionarios que se van actualizando con el tiempo, ¿siguen siendo patrimonio solo los de la lengua española de hace siglos? ¿Cómo es eso? Pues por fortuna a nuestro acervo patrimonial han entrado con los diccionarios de colombianismos y con todo el trabajo que ha hecho el instituto con respecto al español que hablamos en Colombia, pues digamos que los diccionarios han entrado un poco en crisis, no sé si se quiere, un poco como hemos entrado a pensar un poco si en realidad las academias son las que nos dictan y las que deben regirnos en realidad las formas en las que hablamos, y por ejemplo si una palabra es aceptada o no, hay una forma muy rara a veces nos escribe la gente diciendo si una palabra existe o no. No, digamos que en realidad pues todas las palabras existen, si podemos decirlas y si podemos asignarles un significado y si a través de ellas nos logramos comunicar, ¿no? Eso es lo que nos prueban, digamos, los diccionarios de regionalismos, o en este caso de colombianismos que hacemos en el instituto, y es validar, digamos, esas formas de la lengua que no son canónicas y que están viviendo
en contenidos que no han sido ampliamente difundidos, ¿no? Y que están, pero que sin embargo tejen y hacen parte crucial de toda la historia de la literatura. Entonces, el trabajo del instituto con los diccionarios de colombianismos, pues fortalece, digamos, por un lado la investigación lexicográfica, pero por otro lado también pues replantea como la necesidad de tener otros diccionarios que nos hablen, que nos muestren otras palabras, que en realidad, digamos, validen esas palabras y que permitan difundir esas palabras, ¿no? Y conservarlas. También el instituto tiene un trabajo muy importante en lenguas indígenas, entonces allí hay un material que pasa por el diccionario, pero también pasa por los manuales, pasa por el atlas, digamos, lo que vemos aquí es que el patrimonio literario no solamente está en la novela o en el poema o en la obra de teatro, sino que también está, digamos, en otros ámbitos que son científicos e históricos y que tocan diversas realidades. Muchas gracias, César. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Juan Darío, había sido. Profes, Claro. con relación a lo que dice César de los diccionarios, pues mejor no lo puedo decir yo porque él es el literato que sabe de esos temas, pero digamos, el Atlas, digamos, los formatos han cambiado. Hay una reverencia hacia nuestra imprenta que es tecnología de 1886. Hay su parte que trabaja en el instituto con la imprenta y con la maquinaria. Pero lo que el mismo César me ha hecho consciente en estos años de trabajo es, digamos, como lo que salió de esa imprenta. Y digamos, el diccionario de Rufo tuvo unos suplementos. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, que pesa 34 kilos, porque es que eran proyectos nacionales que tomaron tiempo y que su resultado es una cosa así pesada, difícil de manejar hoy en los espacios, en las redes, por los formatos, pero ha cambiado el formato. Y si ustedes ven las novedades editoriales, hay una cosa sobre el léxico de la violencia, ¿sí? Entonces, de pronto, esos proyectos tan largos que asumía el Caro y Cuervo se han repensado para responder de una forma más proactiva a los mismos estudios de la lengua, que no tengan que pasar 40 años para presentar un producto final. Entonces, en esa, las señoras de colombianismo, que son unas señoras lexicógrafas, traían como el aprendizaje de la última generación del diccionario de construcción y régimen. Pero digamos, esos formatos a veces dependen de unos profesionales que entiendan la dinámica de un diccionario, pues con el rigor que ellas lo hicieron. Entonces ahora vemos como el diccionario se vuelve como publicaciones que muestran eso, el lenguaje de la violencia, el uso hay otro grupo que está investigando en los juzgados de abogados la lengua, entonces es muy interesante ver eso, pero ya el formato diccionario como un producto, y el mismo diccionario de colombianismos tiene una versión en la web que permite una más fácil actualización. Con relación a lo del pasado, el presente y el futuro, digamos, viéndolo no en términos de contenidos y en formas de presentación, el mismo trabajo que nosotros hacíamos, y me acuerdo que cuando yo llegué al Instituto Caro y Cuervo, yo le dije a la directora, en estos momentos no le puedo prometer un museo del siglo XXI, tengo que como actualizarlo a finales del siglo XX, porque los objetos etnográficos durante 45 años estuvieron pegados a una pared de cal con una puntilla. Entonces el trabajo del presente con miras al futuro, lo que hacemos en un museo es engañar al objeto, porque todos los objetos tienen un periodo de deterioro como nosotros. Entonces el trabajar de la mano con la conservadora y tener todos esos protocolos de conservación preventiva garantiza que una hoja de papel de Isaac, que en un uso normal debió durar
Se bloqueó. Creo que se nos congeló. Ah, sí. Que se ha amarrado como a esas cosas tan frágiles, tan cuidadosas del pasado y tienen una proyección. Eso es nada más el manejo de la colección. Y pues ya lo otro que les explica César, hay una cosa que dijo César que me parece muy interesante y es que el instituto se ha abierto en las últimas 2 décadas, pues no solo porque nos llegó el internet, bueno, les llegó el internet como a finales del siglo XX, sí, como toda esta apertura nos ha llevado a eso, a ser menos celosos con la información, a también generar PDFs y en la misma forma en que estamos imprimiendo las guías, pues poder colgar la versión PDF, fotos, digitalizaciones. Eso ha sido un proceso de aprendizaje que muchas veces quisiéramos ser más proactivos, pero tenemos un límite de tiempos, movimientos y presupuesto que nos frena. Pero tratamos de administrar los recursos de la mejor forma y sobre todo pensar que lo que estamos haciendo son acciones que van a consolidar desde nuestra perspectiva de los museos a una institución que tiene 79 años y a unos museos que tienen 60 años. Digamos, yo entiendo el reclamo por lo novedoso y por el futuro, pero siempre he tenido la fortuna de trabajar en instituciones que tienen un pasado y un goodwill, y eso en comunicación uno siempre lo tenía muy claro, que el goodwill puede tener 79 años construirlo, pero si uno hace algo malo, lo puede destruir en un día. Entonces, digamos como que lo mismo sucede con el objeto de Jorge Isaac o con cualquier objeto. Si yo lo cojo mal, pues yo lo puedo rasgar y duró 120 años perfecto hasta que llegó a mis manos. Entonces, digamos que esos son 3 tiempos que parece que estuviera en el pasado, el presente, el futuro, pero en el caso de museos es un poquito simultáneo. Esa línea del tiempo, yo las odio en las exposiciones y en los catálogos, porque nosotros no tenemos clara esa línea del tiempo. Nosotros tenemos que mezclar los 3 tiempos en nuestra acción diaria. Bueno, muchas gracias. Por tiempo vamos cerrando aquí. No sé si damos paso a la pregunta de cierre, que alguien la tenga. Y si no, pues les agradezco inmensamente tanto a César Mackenzie como a Juan Darío Restrepo. De verdad que más espacios así nos hacen falta en cursos de gestión del patrimonio literario, porque es ese nexo con la realidad que habla a través de todo este tiempo. Es como, mientras los oía pensaba en eso, son voces de muchos tiempos que cobran vida a través de esta labor. Muchas gracias y por ahora creo que voy a darle paso a Janet para que se despidan porque no sé si hay otra pregunta, veo que nadie ha levantado la mano. Bueno, no, muchísimas gracias, Claudia. Reiterar mi inmenso agradecimiento a Juan Darío, a César. Este es el inicio, considero yo, de este primer acercamiento de cooperación entre el Instituto Caricuervo y el programa de literatura. Vienen más cosas de trabajo, yo espero próximamente seguir conversando con Juan Darío al respecto. A César, infinitas gracias también. Ojalá podamos, en la medida de nuestras posibilidades, poder tener un espacio en nuestra Feria del Libro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que es el evento cultural más importante que tiene la universidad y la ciudad, que podamos encontrar estos espacios de diálogo y por qué no abrir esto en la franja de la feria, una franja dedicada pues a la gestión del patrimonio. Me quedó sonando cuando se mencionaba a Aida Martínez Carreño, que creo que fue, si no fue Juan Darío, fue César, muy cercana, digamos, en afectos y de fraternidad y académicos con la universidad, madre de Juan Carlos Hederich Martínez,
que fue durante 18 años el decano de la Facultad de Administración de Empresas. Y tenemos ahí como una deuda pendiente con Aída, porque realmente toda su siendo historiadora y escritora, estoy pensando en sus libros Mesa y Cocina en el siglo XIX, por ejemplo, o el libro sobre extravíos, el mundo de los criollos ilustrados, y otros textos más que bien vale la pena. Ojalá los podamos dar a conocer a nuestros estudiantes y que se arriesguen un poco a investigar un poco más sobre Aída Martínez Carreño. Gracias infinita, Juan Darío. César, un gusto conocerte y esperamos seguir contando con ustedes en estos espacios de cooperación académica y de amistad. Muchas gracias. No, Muchas gracias. A ustedes mil gracias y cuenten con nosotros para lo que seamos, ahí sí, medianamente útiles, con mucho gusto. Nos encanta que puedan, en serio, que visiten la página web, ahí tienen un material, si tienen ideas las profesoras, los alumnos de algo que podamos hacer a futuro, pues tenemos un plan de acción para este año. A veces hay espacios, a veces tenemos que madurarlo hasta el próximo año, pero digamos, eso es digamos, de las ventajas de esta pandemia que nos hace tener estos encuentros que no vale mucho, pues es el tiempo, la conexión a un aparato móvil. Esto físico hubiera costado mucho más porque nos hubieran tenido que llevar, no sé qué, Entonces, digamos como que este tipo de uniones yo las celebro y le agradezco a la pandemia que nos ha podido, pues, como permitir trabajar de esta forma. Esto sí es una cosa que yo creo que ni Aída Martínez se imaginó, pero digamos que muchas gracias a ustedes. Ojalá les hayamos por lo menos picado la curiosidad. Nos orgullece mucho trabajar en el Caro y Cuervo y con esas colecciones. Y pues nada, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias, y a los estudiantes que se conectaron, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias. Chao, Juan Darío. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.